Bienvenidos. Injusta que es la muerte, se lamentaba Carlos Fuentes. No nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Nicanor Parra se ha ido y los suyos creen, aunque sean incapaces de admitirlo públicamente, que podría regresar antes de ese entierro que le han preparado en las próximas horas, para al menos recoger sus libros, digo yo, los que pueda cargar. Tras su muerte a los 103 años, se han terminado los adjetivos superlativos. Cada uno se ha montado su ditirambo particular para ensalzar a este físico que inventó la antipoesía, porque desde siempre tuvo claro que la poesía morirá si no se la ofende, hay que ofenderla. En 1962 denunciaba, y ponga usted las comillas si puede, en sus versos de salón, que durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que él empezó a burlarse de sí mismo primero, que es lo que hay que hacer en esta vida, y luego de los poderes políticos y clericales, que también hay que hacerlo. Se va don Nicanor Parra, y aunque regrese por sus cosas, las que pueda cargar, nos deja a todos un vacío grande, indecente, un vacío donde seguro se van a colar los tontos solemnes. Así que, por favor, estemos alerta. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque algunas veces cueste. El primer invitado de esta noche, socio principal y líder de soluciones estratégicas de inclusión en Korn Ferry, que es una agencia de consultoría en liderazgo y en talento. Historiador, es un historiador que publica en los principales diarios de Estados Unidos y América. Autor de un libro pionero, La paradoja de la inclusión, la era de Obama y la transformación de la diversidad global. Y coautor de Auténtico, la guía definitiva para el éxito profesional de los latinos en los Estados Unidos. De momento, solo existe la versión en inglés, pronto saldrá la edición en español. Andrés Tomás Tapia, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, buenas noches, Camilo. Gusto estar contigo. Bienvenido. ¿Por qué un libro como este? Bueno, mira, el latino tiene una gran presencia en este país, ¿no? En la población, y tiene influencia en la economía, en la política, pero en el mundo corporativo hay una falta de presencia de líderes. A nivel digamos, de presidentes, de ejecutivos. Exacto. Hay falta de ejecutivos latinos en las corporaciones. ¿Y por qué? Bueno, hay las barreras de los prejuicios conscientes, los prejuicios inconscientes, pero también hay una falta de experiencia en la parte de la comunidad latina en el mundo corporativo, en los grandes números. Entonces, Robert y yo, mi coautor, nos dedicamos a encontrar los secretos de cómo avanzar en la cultura corporativa siendo latino. ¿Y es fácil avanzar en esa jungla? No es fácil para nadie, no importa cuál es su cultura. Incluso para el anglosajón también es difícil. Es muy difícil, pero aún más difícil para el latino. ¿Por qué es tan difícil el mundo corporativo? Bueno, es porque todo se rige por lo que se cumple, ¿no? Si no llegas a tus objetivos, o financieros, o de recursos humanos, o cualquier otra meta estratégica, te despiden, ¿no? O no avanzas, porque es un mundo de reglamentos, es un mundo de métricas y el carnet que que te otorgan es o llegaste a la meta o no. Si no llegas, no avanzas. Me está diciendo Tomás que los trepadores, los oportunistas y los bluffs que en todas las actividades sociales los hay, no caben en el mundo corporativo, porque yo conozco gente muy despreciable en el mundo corporativo. Bueno, eso sí. Pero la mayoría de la gente en el mundo corporativo se les mide por sus rendimientos. Sus rendimientos, exactos. Hay excepciones. ¿No importa que uno se sepa vender? ¿Perdón? No importa que uno se sepa vender muy bien, No importa venderse. Importa. Y eso es el problema para muchos latinos, que solamente se enfocan en el rendimiento y se olvidan de la política. Así que la combinación de rendimiento con política y presencia es importante. Y eso es lo que encontramos en ese trabajo de investigación. ¿Cuáles son esos secretos para avanzar en el mundo corporativo? ¿Cómo hicieron el libro? ¿En qué se basaron? ¿Qué tipo de entrevistas hicieron? ¿Con quiénes hablaron? Mira, entrevistamos a 20 ejecutivos latinos, ¿no? Fueron presidentes de Conagra, el presidente de Latinoamérica de McDonald's, etcétera. Son 20 ejecutivos y ejecutivas, hombres y mujeres, y queríamos ver sus secretos de éxito. ¿Qué tienen en común esa gente? Lo que tiene en común es lo que uno se espera, ¿no? La disciplina, el enfoque, la ambición, el sentido de cumplir, la ética. Pero a Robert y yo nos interesaba
qué es ser líder latino. No solamente líder, porque eso es algo genérico, pero líder latino. Y cada uno de estos 20 ejecutivos tenía una historia de cómo manejaron su identidad latina dentro del avance del mundo corporativo cuando hay mucha presión para la asimilación. Que debe ser terrible en ese momento, en esas situaciones críticas. No, claro. Y para estos ejecutivos, muchos de ellos eran los pioneros, el primer latino, la primera latina. En la historia de esa compañía. Entonces la presión de asimilación era muy fuerte. Entonces había un conflicto dentro de ellos. Asimilarnos para poder avanzar o perder nuestra identidad latina. Me imagino que en el caso del ejecutivo latino en los Estados Unidos y en el caso de la mujer, 3 veces más. 3 veces. Tienen que demostrar que son 5 veces mejores que los estadounidenses. Exactamente. Debe ser mucha presión, ¿no? Bastante presión, pero lo que hicimos en el libro, además de los 20 ejecutivos que entrevistamos, hicimos 5 grupos de enfoque de Los Ángeles, todos en Chicago, una en Nueva York, una en Dallas, con profesionales más jóvenes, de 40 años y menos, para comparar sus experiencias. ¿Latinos también? También, latinas y latinos, para comparar sus experiencias con las experiencias de la generación de baby boomers. ¿Y qué salió? Salió 2 cosas. Una, que la presión de la generación baby boomers, los ejecutivos de asimilación, eran mucho más fuertes que para la generación más joven. ¿Por qué? Porque hay un mayor número de latinos en las corporaciones ahora que hubo hace 20, 30 años cuando comenzaron estos pioneros latinos, número 1. Entonces hay la comunidad, tener otros latinos como yo en el campo de trabajo. Segundo, hay un enfoque en la diversidad e inclusión de parte de los Chief Executive Officers, los CEOs. Los directores ejecutivos. Exacto, donde han declarado que ser más diversos y más inclusivos es parte de los valores de la compañía y segundamente es necesario para el avance económico de esas compañías. Menos mal que lo entendieron ya, porque hubo un tiempo en que todos hacíamos de jardinero, no solo en Hollywood, todos éramos jardineros a los ojos de los estadounidenses, pero eso ha cambiado porque los latinos han demostrado que pueden ser algo más que buenos jardineros, ojo. Bueno, claro, y el avance, el estudio del latino en Estados Unidos ha aumentado. Muchos más latinos se están graduando de secundaria. 69% de latinos que se gradúan de secundaria en Estados Unidos están postulando y están ingresando a la universidad, que es el número más alto de porcentaje de cualquier grupo étnico. Aún comparado con los anglosajones. ¿Cuál me dijiste? 69. Sí, y los anglosajones están a 67. Estamos por encima de los anglosajones. En términos del porcentaje de graduados de secundaria que van a la universidad. Eso está muy chévere. Y eso está aumentando bastante. Tomás, hay un lugar común cuando se habla de los grandes ejecutivos. La gente suele pensar que los grandes ejecutivos de las grandes compañías estadounidenses o de las grandes compañías en cualquier país del mundo, pero especialmente en este país, inexorablemente proceden de las grandes universidades, de Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto? Bueno, es cierto por un lado, en términos de hay una élite que los graduados de ciertas universidades se encuentran en ciertas... Y se echan una mano entre sí, claro. Es verdad, ese es un network. Pero el trabajo de diversidad e inclusión y el trabajo estratégico que yo hago en Korn Ferry es ayudar a compañías a buscar talento donde se encuentre, y es mucho de ese talento, o sea latino o de otros grupos étnicos, están en otro tipo de universidades. Están en los Harvards, están en los Princeton, pero también están en las escuelas estatales, y hay tremendo talento ahí, pero las compañías tienen que ir a buscar ese talento de unas formas que no lo han hecho antes. Cuando los ejecutivos o la gente de recursos humanos llega a la agencia de ustedes, a Korn Ferry, y dice, yo quiero, digamos, ejecutivos latinos, ¿piden ejecutivos colombianos, salvadoreños o ejecutivos latinos? ¿Cómo lo piden? ¿Quieren diversidad? Diversidad. Y están buscando latinos y también afroamericanos, asiáticos, mujeres, ¿no? Quieren una diversidad en los candidatos que le ofrecemos. Ahora, y cuando dicen latinos, en verdad no les importa si van a ser ciertas nacionalidades. Diversidad. Diversidad, y dentro del grupo latino quieren verlo de todo tipo de nacionalidades y primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Y de verdad existe la voluntad de estos señores de apostar por la inclusión social? ¿O es algo que dicen de dientes para afuera porque queda bien ahora? Mira, por el método que nosotros hacemos de trabajo de consultoría, nosotros trabajamos con compañías que ya están comprometidas a la diversidad e inclusión, porque vienen a nosotros a pedir ayuda. Hay 200 CEOs, jefes ejecutivos, que han firmado un manifiesto, una promesa de invertir en la diversidad e inclusión. Y esto fue firmado hace 4 meses y
Y parte del manifiesto, el compromiso es invertir no solamente dinero, ingresos y recursos, pero también su propia acción y comprometerse a más diversidad. Qué bien. Y eso estamos hablando de más de 200 directores ejecutivos de cualquier signo político. Liberales, conservadores, no tiene nada que ver con... Son del Fortune 500. Sí, de los top de los grandes, claro, grandes. Y la política de ellos varía. Tú diseccionas el latino en los Estados Unidos en varios tipos. Y es una disección muy simpática y muy concreta. Empecemos por lo que tú llamas los latinos sin arrepentimiento. ¿Quiénes son esos? Bueno, mira, estos son los latinos que no piden disculpas por ser latinos. Se anuncian, hablan el castellano, le invitan a la gente a la fiesta, son orgullosos de su comida, sea de cualquier país, y son sin arrepentimiento. Así son. ¿Pero eso es bueno o eso es malo? Bueno, de ser bueno o malo, la pregunta más profunda sería, nosotros, Robert y yo, estamos investigando cuáles son las decisiones que hace el profesional latino sobre su identidad para poder avanzar. ¿Ya? O sea, usar la identidad como punta de lanza. Y esa es cierta decisión de ciertos latinos. Otros latinos hacen otras decisiones y lo hemos categorizado en otras formas. Vamos a seguir con esas categorías. Cuando Tomás habla de Robert, es Robert Rodríguez, que es el coautor de este libro, que reitero, desgraciadamente está solo en inglés de momento. Vamos a hablar después del libro. ¿Está en Amazon? Exactamente. Está en Amazon. Sí. Vamos a hablar del libro en específico después. Hay otra categoría que son los latinos equivocados. Ya. Y son los latinos que entran y salen de su identidad latina. Ah, yo pensé que era la gente pretenciosa que dice, yo puedo con esto, aunque no sepa de qué están hablando. No, es una forma de entrar y salir de su identidad latina. Entonces, cuando están con un grupo latino se manifiesta de una forma muy latina. Cuando están con anglosajones no se les nota ningún rasgo de su latinidad. Entonces, entran y salen de su identidad latina al acomodarse y asimilarse a la situación en que están. Bueno, Tomás vive en Chicago. Tal vez te des cuenta estos días en Miami que puede pasar perfectamente. Cuando los hispanos, los latinos en Miami, sobre todo mi gente, cuando los cubanos gesticulamos mucho, ¿no? Demasiado, creo yo. Cuando los cubanos o los Cuban Americans, los cubanos nacidos acá, están hablando en español, hablan el español con la gesticularidad de sus padres, de su familia, y arman un lío con las manos. Cuando pasan al inglés, entonces no gesticulan. Claro. Es muy... Ahora, esa decisión que tú me dices entre esos dos mundos, entre el mundo hispano y anglosajón, para un ejecutivo, ¿es buena, es mala, es perjudicial, es...? Bueno, el líder latino, entre los 20 que entrevistamos, han podido manejar esto muy bien, ¿no? Donde ven la identidad latina no solamente como parte de su autenticidad, pero lo ven como un recurso, una herramienta para su liderazgo, pero se adaptan a la situación donde quizás tienen que hacer una forma más cultural, más anglosajona, pero lo intercambian y lo utilizan en una forma más del momento y en el contexto. Conozco una persona que lo hace, es una mujer, y lo hace como si los dioses se lo estuvieran dictando. Y lo hacen muy bien. Así es una habilidad. Está a un nivel de dirección muy alto, claro, en estos momentos. Así que, y después es una habilidad extra que tienen. Claro, si lo utiliza de una forma estratégica. Ya, si lo utilizan como bandera para separar, para significarse, eso es out, eso está mal. Bueno, claro, para ser un líder ejecutivo uno tiene que ser inclusivo de todos los grupos, ser orgulloso de su propia identidad latina, pero también invitar el orgullo y la identidad de otras diversidades. No, ¿qué pasa también aquí en Miami, que uno está en un barbecue, un asado, una barbacoa, y de pronto entra el vecino que es estadounidense, y es común que la gente diga, no, que aprende español. No, señor, no. Claro. Aprendamos nosotros todos inglés, ¿no? Hay que ser inclusivo. Exacto. Voy a poner publicidad. Ya. Que la publicidad también es inclusiva en este canal. Y después vamos a hablar de los retrolatinos y los latinos invisibles. Estamos hablando de los ejecutivos latinos en los Estados Unidos. Una historia que perfectamente puede ser la suya, ¿eh? Uno nunca sabe. Ya volvemos. Hablando esta noche con el señor Andrés Tomás Tapia, coautor junto con Robert Rodríguez de La Guía Definitiva para el Éxito Profesional de los Latinos en los Estados Unidos. En el capítulo 3 hay algo a manera de exergo que me llamó la atención y que me encanta. Es una cita de Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano que lo estamos citando por segunda vez en el programa de hoy. La cultura consiste en conexiones, no de separaciones. Especializarse es de alguna manera aislarse. Me pregunta Darlis Arcia que por qué, siendo una guía para los profesionales latinos en los Estados Unidos,
no hay una edición en español todavía. ¿Qué pasa? Bueno, te están jalando las orejas. Vale, sí, que me jalen las orejas a mí y a Robert. Y eso en términos de etapas, ¿no? Queríamos sacar el libro, teníamos lo escrito, hay la traducción que está ocurriendo, pero eso demora. Y en vez de esperar que esté todo listo, vamos a salir con lo que tenemos y ya ahí va a haber más cosas, ¿no? Ana María Salinas te pide, digamos, un par de buenos consejos para los profesionales educados con educación superior y media en los Estados Unidos y que quieren llegar a niveles corporativos. ¿Qué deben hacer? Bueno, uno de los trabajos de investigación que hicimos es que la educación es clave para superarse en términos de liderazgo en las corporaciones. De eso no hay duda. Más estudios, más avance. Hay una correlación bastante importante. Estamos viendo los padres de familia de inmigrantes latinos poniendo más énfasis en eso. Por un tiempo no había ese énfasis, ¿no? Si graduaron de la secundaria, estaban felices. Pero ahora están viendo que graduar de la secundaria es el primer paso para entrar a la universidad. Y por eso estamos muy entusiasmados por el 69% de latinos que están ingresando a la universidad, porque ese mensaje ya está penetrando a la cultura latina de Estados Unidos. Jorge Rey pregunta, porque dice que ha leído hace poco en el Wall Street Journal, que hay que decir que es uno de los grandes periódicos conservadores, pero magnífico periódico, sobre todo el suplemento de fin de semana, es muy provocador, muy bueno. Y por cierto, es un periódico que ahora casi que está al mismo nivel del Washington Post, disparándole al presidente Trump, por ciertas historietas de cama que están contando. En fin, ahí lo dejamos. El Wall Street Journal dice este televidente Jorge Rey, que leyó en algún momento en el Journal que a veces en temas, por ejemplo, como computación, ya no tiene sentido que gastemos en nuestros hijos $60,000, $70,000 por año en las grandes universidades cuando la computación la pueden aprender en un colegio, en un college público y después especializarse en la universidad, pero que ya hay carreras que ya no vale llegar a la universidad. ¿Verdad? Mira, para nosotros el pensamiento sobre la universidad, la carrera que uno escoge, la dedicación a una profesión no es tan importante como aprender una forma de pensar. Porque en un mundo muy complejo, global, diverso, ¿no? Con muchos trastornos, se requiere pensamiento estratégico, se requiere liderazgo, se requiere una habilidad de unir y liderar a la gente de una forma nueva hacia los nuevos objetivos. Entonces, la experiencia universitaria no solamente es el conocimiento que uno recibe, pero es aprender una forma de pensar y resolver problemas. Y ahí es donde los latinos que están en la universidad están aprendiendo esa nueva forma de pensar. Esa disciplina la da la academia, punto. Es verdad. Exacto. Solo la academia. Bueno, hay en las categorizaciones de latinos que aparecen en este libro quedaban los retrolatinos. ¿Qué quiere decir eso? Mira, el retrolatino, un muy buen ejemplo es mi coautor Robert Rodríguez, porque el retrolatino es un latino que redescubre o descubre por primera vez su identidad latina como adulto. Entonces, la historia de Robert es muy interesante porque a papá mexicano, inmigrante mexicano, su mamá mexicana, nació en Texas. Robert nació en Texas, pero creció y se crió en Minneapolis, con muy poca exponencia a la cultura latina. No solo el aroma de la cocina de su mamá, claro, lo tenía y sus padres hablaban castellano, pero él no aprendió a hablar el castellano de una forma fluida y no tenía un sentido, una sensibilidad de ser latino. A medida que entró a su carrera profesional y comenzó a meterse en la consultoría de diversidad e inclusión y comenzó a interesarse en la falta de progreso del latino hacia el liderazgo, comenzó a darse cuenta que no tenía esa identidad latina, pero la quería y estaba dentro de sí, pero tenía que salir, tenía que soltarla. Se enfocó más en el idioma del castellano, comenzó a leer literatura latinoamericana, comenzó a viajar hacia Latinoamérica, se hizo más amistades y amplió su red social con amistades latinas, ¿no? Entonces, chévere, ¿no? Pero no solamente tuvo un nuevo input, ¿no? a su renacer latino, pero se convirtió en parte de su identidad. Entonces ahora él se identifica y se presenta como un líder latino. La madre de Tomás nació en Estados Unidos y el padre nació en Perú.
Y a ti te llevaron muy jovencito a Perú. Cuando tenía 1 año. 1 año. Sí. O sea, tú has navegado en las dos culturas. Toda mi vida. Perfectamente. Sí, sí. Con todo lo que eso significa, que tampoco es fácil, ¿eh? No es fácil. Lo que es muy sabroso. Sí, también es muy sabroso, con el lomo saltado y Sí, sí, el ceviche, el pisco sour, ¿no? Y la hamburguesa al otro lado. Al otro lado, sí. Una noche arroz con pollo y otra noche meatloaf and potatoes, ¿no? Exacto. O sea, la biculturalidad se puede lograr. Si no hay prejuicios, se puede lograr. De todas maneras. Y eso me ha ayudado mucho a mi carrera En el caso de, profesional. por ejemplo, chicos que estén viendo el programa o padres que estén viendo el programa en América Latina y que tengan pensado emigrar a los Estados Unidos para que sus hijos estudien acá. ¿Esa biculturalidad se puede lograr si hay la voluntad? Claro, se puede lograr y yo diría que es necesario para sobrevivir y tener éxito en un mundo mucho más diverso, mucho más global. O sea, que hay que salir del gueto. Es una ventaja competitiva ser bicultural. Exacto, No exacto. solamente los idiomas, pero también la biculturalidad. Latinos invisibles es la última categoría. ¿Qué significa eso? Es el latino que es latino solamente en nombre, en apellido, pero no hay nada sobre esa persona que se manifiesta en una forma latina. No es parte de su identidad, no se presenta así. Ni siquiera habla español muchas veces. Sí, pero si no habla el español, pero hay retro latinos que no hablan español, pero tienen una identidad latina. Estos no. Estos no es ninguna parte de su identidad. ¿Pero estos reniegan de ser latinos? Sí, no quieren ser identificados como latinos. No es importante para ellos, no es una parte de su identidad. Y entonces, cuando entrevistamos a los 20 ejecutivos, algo muy interesante salió de los 20. Ninguno de ellos era un latino invisible. Y cuando Robert y yo pensamos en eso es porque nosotros hicimos una invitación a participar en el trabajo de investigación, y que era un libro sobre líderes latinos. Entonces, por autoselección, los latinos que son invisibles no van a levantar la mano y decir, yo quiero hablar de ser un líder latino porque no es parte de su identidad. ¿Y no será que a veces lo hacen para... ¿Qué eso pasaba en la inmigración en este país? Los irlandeses cuando llegaron, muchos se cambiaban los apellidos para no parecer muy irlandeses y que no los tacharan de bebedores y bon vivant, etcétera, etcétera, que era el prejuicio. Los eslovacos también, los cubanos lo hicieron. Claro, ya hay más orgullo de ser latino. La gente dice, soy latino y qué chévere que soy latino. Pero muchos de estos latinos invisibles no lo harán por la compulsión social de que quieren integrarse a toda costa. No es verdad. Y en verdad no quiero juzgar a la gente que hace esa decisión porque están tratando de avanzar de una forma que los favorece, ¿no? Entonces las presiones son muy fuertes. Pero para Robert y yo, nuestro interés de trabajo de investigación y de consultores era ser líder latino. ¿Qué significa? Y lo que significa es tener la autenticidad. Y ser auténtico es poder no solamente ser auténtico en términos de valores y ética, pero ser auténticos en términos de quién soy yo, y parte de quién soy yo es ser latino. Y para mí y para ti, ser latino quizás tiene diferentes definiciones, pero es importante para el líder latino y fue importante para esos 20 ejecutivos. Luis García pregunta si el hecho de ser muy latino en los Estados Unidos, seguramente está hablando del tema físico, de parecer muy latino, a veces no cierra la posibilidad de trabajo, que cierre las puertas. Mira, el prejuicio explícito o racista existe. Y eso es un gran desafío, las fuerzas muy poderosas que ponen un freno al avance latino. En el trabajo que hacemos en Korn Ferry, el trabajo que hace Robert en su consultoría, tenemos que trabajar el tema del prejuicio explícito hacia gente con ciertas matices. Eso no hay duda. Pero al mismo tiempo, nuestro mensaje a todo latino profesional, no importa las presiones y el prejuicio contra ti, eso se tiene que manejar, pero no lo uses como excusa. Para quedarte. Para quedarte. Tenemos mucho dentro de nosotros que tenemos que impulsar y tenemos que utilizar y enfrentarnos a esos prejuicios y seguir avanzando hacia nuestros objetivos. Tomás, me ha resultado súper interesante, ¿eh? Por favor, avísanos cuando ya esté en español para ponerlo en nuestras redes sociales y que la gente pueda acceder, porque imagino que puede ser muy útil también, reitero, para la gente que piensa venir a Estados Unidos a estudiar o a vivir. Es un mundo en el que se puede perfectamente triunfar y penetrar al nivel de uno. Y hay muchos secretos que sacamos de los ejecutivos para los profesionales jóvenes que pueden aprovechar muy bien del libro. Pues bueno, queda dicho. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Publicidad, y a la vuelta viene, yo diría que uno de los humoristas, si no el más, uno de los más queridos y populares de Costa Rica, que sin embargo tiene una historia bastante poco humorística. La va a contar, digo, si quiere, en los próximos minutos. Ya volvemos.